Bien, buenos días. Un saludo a todas y a todos que se encuentran ya en esta aula virtual para iniciar nuestra sesión de hoy, donde seguiremos hablando del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Pues recapitular, lo platicábamos ayer. Es un juicio que está orientado a la defensa de los derechos político-electorales de las personas, de las ciudadanas y los ciudadanos. Y decíamos, en un principio es un juicio que nace para garantizar que tengas tu credencial de elector, y bueno, después fue evolucionando hacia otros derechos. Por ejemplo, me parece que es muy importante, el relativo a que los partidos políticos se comporten de una manera totalmente constitucional, convencional y legal en su trato con la ciudadanía, en particular con sus militantes. Señalaba también cómo el JDC ha sido visto como el amparo electoral. Yo no sé qué tan correcto sería esto, pero bueno, digamos, una forma en la que se le ha observado. Bien, voy a regresar aquí a la presentación que teníamos ayer para continuar avanzando. Aquí está. Y desde luego, como el día de ayer, dejaremos un espacio para las preguntas que ustedes quieran formular o las reflexiones. Debemos recordar los principios del voto. A ver, nuestra Constitución está llena de principios, ya lo hemos comentado, y la materia electoral tal vez más que otras, o al menos es una de las que más principios tienen. Y el voto tiene una serie de principios que se tutelan desde distintas perspectivas, incluyendo desde luego los JDCs. El voto debe ser universal. Uno de los temas en los que hemos venido avanzando, ¿no? La universalidad del voto, y que incluso nos ha llegado en algunas personas se nos ha ocurrido la idea de discutir incluso el voto de las personas extranjeras que ya sean inmigradas, que ya tengan la calidad de emigradas en México, una situación que, por cierto, no es tan extraña en otros lugares. El voto debe de ser libre y secreto. Ya lo planteamos ayer, esta idea de la libertad y de la secrecía, no me voy a detener en ello. El voto debe ser directo, la imposibilidad de que otra persona vote por nosotros. Esto es curioso porque durante muchos años, el voto, pero me voy a poner los audífonos para escucharles mejor cuando participen. Durante mucho tiempo, el voto era que había la posibilidad. Doctor, Es correcto, ya no se dejamos de escucha. escucharlo. A ver, ahora, ¿ya? Perfecto, algo pasó y ahí, algo hubo ahí. Sí, Mejor no intento los audífonos. Y decíamos, en el norte de Italia, por ejemplo, en la época renacentista, se podía votar por interpósita persona, recurriendo a otro ciudadano
y hablo en masculino porque solamente eran los hombres los que podían participar, no como plural genérico, que es una función que desde luego cuestionamos, y podía yo darle el poder, por ejemplo, para que Miguel Ángel Quío votara en mi nombre. Pero eso también se prestó para la compraventa del voto. Entonces podía llegar, vamos a suponer que venía en la República de Florencia, ¿no? Venía una toma de decisión importante y entonces la familia Medici, que pues era una familia muy rica, llegaron a ser los más ricos del mundo en algún momento, pues podían ir con los ciudadanos pobres y comprarles su voto bajo la figura del poder o del mandato. Entonces, pues le compro el voto a estos ciudadanos pobres que son ciudadanos, pero que no tienen gran capital, les doy una lana y entonces el día de votar, yo, Lorenzo el Magnífico, llego y no solamente doy mi voto, sino a ver, aquí tengo 250 escrituras de otros 250 ciudadanos que me dijeron que yo votara en su nombre. Y ahora para verificar si yo estoy votando en el sentido que ellos me dijeron, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones que se han ido eliminando de la posibilidad del voto y que, insisto, son parte de los principios. Regreso aquí a la presentación. Esto nos recuerda también la caridad intransferible y auténtica del voto. Por eso es un problema que va más allá de lo penal, la compra y la coacción del voto. Porque la compra y la coacción del voto lo que hace es atentar contra el voto libre y contra el voto auténtico. La autenticidad quiere decir que el voto está reflejando realmente la voluntad de quien lo formula. Esa es la autenticidad. Que por quien está votando Fernando es por quien efectivamente quiere votar y no por alguien que se le haya impuesto o que por un error vote por otra persona. Entonces, ese es el tema de la autenticidad del voto. El voto pasivo, puse esta imagen, no sé si alguien la ubique, es uno de los congresos locales que más me ha gustado, que es el de Quintana Roo, no tanto por el edificio, que tiene además un mural muy bonito, sino porque da directamente hacia el mar. Tiene una vista preciosa ahí en Chetumal. Si alguien nos está siguiendo desde allá, tiene la oportunidad de ir en algún momento. Derechos político-electorales que podemos nosotros discutir en el JDC. El derecho al voto pasivo. A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que observar. Dice, derecho a ser registrado. Desahogo de trámites ante autoridades electorales y no electorales. A ver, voy a dejar de compartir para platicar con ustedes. Esto que les voy a platicar es cierto, es cierto. No me lo, como lo mismo que comenté ayer, no me lo voy a inventar. Viene el proceso electoral, se están acercando los tiempos y ustedes saben que tienes que acreditar la residencia, ¿no? Las famosas, hay que tramitar las famosas constancias de residencia, que en los ayuntamientos las expiden normalmente en la secretaría del ayuntamiento. Entonces, empiezan a concurrir una serie de personas de distintos partidos a solicitar en un ayuntamiento su constancia. Y ustedes saben que normalmente, pues solemos dejar las cosas como que ya hacia el final, ¿no? Entonces, la próxima semana son los registros, entonces esta semana, el viernes, estás tramitando la constancia y estás apurándolos para que te los den el mismo día, ¿no? Bueno, es una cosa así. Llegan y se encuentran con la sorpresa de que no hay secretario del ayuntamiento. No hay, porque pidió vacaciones y se le autorizaron, pero no se nombró sustituto. Y no hay, ni hicieron alguna delegación, no hay secretario del ayuntamiento. Y qué casualidad que la única persona que había tramitado en tiempo su constancia, pues era el gallo del presidente municipal, ¿no? Qué casualidad, porque ese sí se enteró que el señor secretario del ayuntamiento iba a salir de vacaciones y no le iban a nombrar un sustituto. Les platico otro caso. Este segundo que les voy a platicar me tocó litigarlo, siendo, insisto, cuando no era yo funcionario electoral. Un ciudadano quiere competir desde el proceso interno de su partido, pero digamos que no lo quiere, no lo quería el presidente municipal de ese lugar. Entonces le negó la constancia de residencia. Y lo que hizo fue enzarzarse en una serie de peticiones, contestaciones y demás,
hasta que ya me fue a ver con el tiempo ya quemado, en realidad ya no podíamos hacer nada. Oiga, no, es que lo que había que hacer era impugnar esta negativa. Eso es lo que teníamos que haber hecho. Oiga, ¿y en qué vía impugnarla? Bueno, lo que pasa es que, a ver, usted quiere la constancia para efectos electorales, lo cual se estaba manifestando desde un inicio en la solicitud. Entonces, pudimos irnos, por ejemplo, a un JDC, porque el JDC no solo procede contra autoridades electorales, sino contra autoridades que estén violentando, por ejemplo, el derecho a ser votado. Pensemos entonces, insisto, y este es un caso típico, en los ayuntamientos, en ayuntamientos que se niegan a expedir las constancias de residencia o que las expiden de forma inadecuada o equivocada o insuficiente. Acuérdense que esto de las constancias de residencia es realmente muy importante en materia electoral porque una constancia de residencia vale por los documentos que la respaldan. O sea, una constancia simple donde el secretario del ayuntamiento firma que sí, el señor Vado dice que ha vivido 5 años en ese domicilio y yo digo que sí. Pero ¿qué tal que yo exhibo mi constancia de residencia donde solicito que se asienten los nombres y domicilios de mis vecinos que dijeron que yo tengo 5 años allí y solicito que se acompañe copia certificada del expediente del cual derivó la constancia, donde obran todas las documentales que yo exhibí para acreditar mi domicilio? O sea, en el primer caso me quieren impugnar la residencia y, pues, en una de esas igual les pega, ¿no? En el segundo caso, a ver, impúgnale, ahí está el expediente completo, chécale, a ver si tú crees que puedes tener elementos para tumbarme, ¿no? Entonces, por eso lo remarco de esta manera. Entonces, allí, por ejemplo, el JDC se puede ejercitar contra un ayuntamiento. Cuando esto sucede, hay veces que lo que pasa es que la autoridad responsable empieza, permítanme citar a ese gran filósofo del norte del país que fue el Piporro, empieza a sude y a pasar aceite, porque están acostumbrados a otro tipo de juicios. Pues los juicios administrativos de los policías, algunos laborales burocráticos, denuncias de daños, pero cuando les llega un juicio electoral, ¿cómo? Amparos, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto qué? Y empiezan a sufrir para integrar, y dónde debo entregar, y cómo debo mandar, y empiezan a sufrir. Pero bueno, perdón, pero, pues ahora sí que tienen que cumplir con una serie de mandatos que se vinculan con derechos político-electorales, punto. Entonces, en esos casos, por ejemplo, puede ser autoridad responsable de un juicio electoral, específicamente de un JDC, una autoridad que no es comúnmente o que no es propiamente electoral, como un ayuntamiento, insisto. En esto de los derechos de ser candidata o candidato, también suelen ser responsables los órganos internos de los partidos políticos. Recuerdo otro caso que me tocó conocer, este que les voy a platicar lo conocí, porque en ese entonces yo era profesor de Derecho Procesal Constitucional, y esto que les voy a platicar le pasó a un alumno en el semestre en el que yo le di clase. Entonces me estuvo platicando, ahora sí que por eso me enteré. Este joven militaba en un partido político, de esos jóvenes que empiezan, digamos, una carrera con mucha fuerza, y en el proceso interno resulta electo candidato a regidor. Situación que no le gustó a la nomenclatura de su partido, porque querían ese puesto, esa regiduría la querían para otra persona. Bueno, el día del registro, y ustedes recordarán cómo eran los registros antes de la pandemia, ¿no? Ya ven que llegaban con la banda del pueblo y se echaban ahí un speech y llevaban a toda la familia y todo. Bueno, pues este joven llegó así, o sea, llegaron la gente del partido, con banda, con medio mundo, él llevó a su familia, llevó hasta la abuelita. Pero a la hora del registro, él no está. O sea, no está en los documentos, que él había entregado toda su información, obviamente. No está en los documentos. Entonces le reclama al presidente del partido que está haciendo el registro y el presidente del partido le dice, espérate, luego te va a tocar. Luego te va a tocar ni madres. Yo gané el proceso interno. Que no lo ganó tu cuate, que no lo ganó tu conocido, qué pena. Pero yo jugué con las reglas del partido y a mí me las respetas. Entonces, pues terminó siendo un JDC. Un JDC donde además lo que se impugnaba era el registro, que era un acto ya de la autoridad. O sea,
y se tuvo que llamar ¿a quién? Pues al partido, porque en realidad el que había lesionado los intereses de ese militante era el partido, porque el órgano electoral lo que dice es, a ver, a mí me trajeron los documentos, me dijeron que eran estas personas, los revisé, y ¿yo qué hago? Yo, consejo municipal o distrital o comité electoral, como le llamen en su entidad, yo no soy responsable del proceso interno de los partidos. Eso es responsabilidad de cada partido. Y pues ya se imaginarán ahí los del partido. Bueno, es que, pues, a ver, ¿hicieron el proceso interno? No, pues sí lo hicimos. ¿Compitió aquí este señor? Pues sí compitió. ¿Le dieron el registro? Pues sí le dimos el registro. A ver, en la jornada, ¿cuáles fueron los resultados en la jornada de elección interna? Pues tales. Entonces ganó, sí. Pero está registrando a otro, sí. ¿Por qué? Obviamente el partido no puede decir, no puede, o sea, en un documento jurídico, no puede decir, es que yo creí que iba a ganar el otro. Eso no lo pueden decir. Entonces ya se imaginarán las respuestas ahí tratando de vericuetear y de darle la vuelta a cosas que tienen que ver con la normatividad de los partidos. Perdón, pero es que miren, a ver, les voy a platicar otra anécdota. Perdón que les esté platicando anécdotas, pero como pueden ver, no estoy platicando anécdotas de cuando fui al mercado ayer y venía el frijol con gorgojo, o sea, estoy platicando cosas que tienen que ver con nuestra clase de electoral. Además, hoy saqué la taza fina, saqué la taza de conejo, entonces me emociona más. Con cafecito veracruzano. Bueno. Los partidos políticos gozan del derecho de autorregularse, cumpliendo con la normatividad constitucional, legal y demás. Pero bueno, entonces cada partido, cumpliendo con la normatividad, establece sus estatutos, sus reglas, sus procedimientos de selección de candidaturas. En mi otra vida, decía yo, en mi vida de consejero electoral, tuvimos un caso que fue, a mí me hizo muy interesante. Creo que jurídicamente no era complejo, pero políticamente sí, que fue el siguiente. Había un partido político, uno que ya desapareció en las elecciones de 2014-2015, que la dirigencia estatal estaba peleada con la dirigencia nacional. Ya ven que ni sucede, ¿no? Que se pelea la estatal con la nacional. Entonces llega a Secretaría Ejecutiva un escrito, con muchos papeles, anexos, de la dirigencia estatal registrando sus candidaturas. Mientras estaba eso en trámite, hagan de cuenta como al día siguiente o a los 2 días, todavía no se había respondido, pues estaba estudiando la documentación pertinente, llega un escrito de la dirigencia nacional registrando sus propias candidaturas para los mismos cargos. Era el mismo partido con 2 órganos distintos solicitando el registro de candidaturas, un órgano nacional y un órgano local. Obviamente, como estaban peleados, las personas propuestas eran distintas, no había coincidencia en las candidaturas, porque si hubiera habido coincidencia, bueno, no había coincidencia. Entonces, ¿qué haces? Imagínate, tú eres el señor secretario ejecutivo, la señora secretaria ejecutiva de ese órgano electoral, y te llegan estos escritos cruzados. ¿Qué es lo primero que haces? Dentro del trámite, ¿qué haces? Quien quiera, adelante. Adelante. Hola, buenos días. Buen día, Mirna. Revisar la normatividad del partido político, sus estatutos, sus principios. Y Mirna tiene toda la razón. Lo primero que hay que hacer es revisar los estatutos del partido político. Yo les quiero platicar lo que hacíamos entonces en el Instituto de Querétaro, no como un consejo, sino simplemente platicando, ¿no? Como la experiencia. Cuando venían épocas de registros y de convenios de coalición, nosotros digamos que especializábamos a nuestro personal del área jurídica. Entonces vamos a suponer que la compañera María de Jesús y la compañera Alma trabajaban ahí, en el área jurídica, ¿no? Entonces le decíamos a María de Jesús, a ver, tú te vas a volver la experta en los estatutos del PRD y del PAN, por ejemplo. Y le decíamos a Alma, tú te vas a hacer la experta en estatutos y procedimientos internos del PRI y de Morena, por decir algo. Y así lo repartíamos a todos. Entonces, cuando llegaban los documentación de los partidos, teníamos a alguien que ya se había metido mucho a estudiar los estatutos, los lineamientos, las resoluciones, las sentencias que tenían que ver con estos, para poder entrarle a fondo con cierta rapidez y con un buen dominio del tema. Porque a final de cuentas uno conoce el derecho electoral, pero no conoce necesariamente pues, los procesos internos de cada partido. Entonces hicimos eso. Y nos dimos cuenta que ese partido
hizo esto, y todo esto que le estoy platicando, insisto, es real. Hagan de cuenta que los escritos para registrar candidaturas eran como los cheques mancomunados. Ya ven que en un cheque mancomunado tiene que venir 2 firmas. Bueno, en los escritos para solicitar registros de candidaturas era igual. El estatuto decía, si el registro de las candidaturas lo solicita la dirigencia nacional, tiene que venir con el visto bueno a la dirigencia local. Si el registro lo solicita la dirigencia local, tiene que venir con el visto bueno de la dirigencia nacional. Yo no sé si cuando hicieron los estatutos ya veían venir que iban a haber problemas y quisieron diseñar algún mecanismo que los obligara a negociar. No sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron así. Ahora yo les pregunto, ¿la Ley General de Partidos dice que así tiene que ser? ¿No? La LEGIPE dice que así tiene que ser. Las leyes electorales locales dicen que en los registros deben de venir firmas de los nacionales y los locales y los municipales y los distritales. No, fue decisión autónoma del partido. No fue decisión de nadie más. Entonces, llega eso, nos damos cuenta de esta situación y lo que hace el secretario ejecutivo, que yo creo que fue lo correcto, es da vista. A la dirigencia nacional le da vista con el escrito de la dirigencia local. A la dirigencia local le da vista con el escrito de la dirigencia nacional. Y ahí ardió Troya. Ahí ardió Troya. Porque obviamente los de la dirigencia local decían, es que yo puedo registrar, y los de la nacional decían, yo puedo registrar, y además los de la nacional decían, nosotros somos superiores. Y nosotros les decíamos, perdón, pero sus estatutos, no mi capricho, no mi ley, no mi ocurrencia, no una sentencia, tus estatutos que tú autónomamente hiciste, que no nos preguntaste, y no tenías por qué preguntarnos. Además, dicen que vienen con el visto bueno. Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo siento aquí para que platiquen, les presto una sala y les doy ahí café para que acuerden y ya se den el visto bueno, a ver qué hagan. Obviamente también se acumularon varios JDCs de personas que decían, de uno que venían en una y otra lista, que decían, están negándome, el instituto está negando mi derecho a ser candidato o candidata. Y decían, aquí estoy en la lista del nacional, sí, pero yo estoy en la local. O sea, el instituto me debe registrar, no, me debe registrar a mí. O sea, el conflicto interno se lo estaban endilgando a las autoridades electorales. Cualquiera de ustedes que trabaje en el INE o haya trabajado en el INE o en algún OPLE o en un tribunal, sabe que esto no es poco común. Sabe que muchas veces los problemas internos de los partidos políticos se le avientan a las autoridades electorales para que las autoridades decidan y también porque así dicen, pues no fue la militancia, fue la autoridad y la mala sea la autoridad. Pero bueno, ya sabemos que la chamba electoral es como la chamba del cuetero, ¿no? Si el cohete no truena, se le cebó. Si truena, los hizo muy tronadores, hacen mucho ruido. Entonces, es la chamba del cuetero. Tus vistas no contestaron cada quien diciendo lo que. Y obviamente no se registraron candidaturas, ni unas ni otras, porque no cumplían con el requisito de los estatutos. Vinieron impugnaciones de los dos bandos del partido en JRC, pero vinieron en JDC, por eso lo estoy narrando en esta sesión, impugnaciones de ciudadanas y ciudadanos que decían, es que yo tengo el derecho a que me registre el órgano electoral. Y todas las resoluciones fueron concordes. A ver, no, perdón, el problema no es del órgano electoral, el problema es del partido, porque es el partido el que debe hacer los registros y es el partido el que establece esta forma mancomunada. Entonces, en esas elecciones locales, fíjense qué cosa, había un partido sentado en la mesa que no tenía candidaturas. No tenía candidaturas. Obviamente, pues, si no perdió el registro en lo nacional y en lo local, pues, ya se imaginarán el caudal de votos que tuvo, ¿no? Entonces, pues así sucedió. Y lo platico porque allí la ciudadanía que quería aparecer como candidatas y candidatos impugnó en JDC. Pero insisto, ese era un problema interno del partido político. Historias de esas podemos contar muchas, ¿no? Me acuerdo un caso rápidamente de coalición. ¿Alguien de ustedes, levánteme la manita virtual por lo menos, ¿alguien de ustedes le ha tocado estudiar para aprobar un convenio de coalición?
Es de las cosas más complejas, técnicamente, jurídica y técnicamente hablando, que hace un órgano electoral administrativo. Porque los convenios de coalición, a ver, primero tienes que revisar que cumplan todos los requisitos de ley, el convenio como tal. Pero tienes también que revisar que se cumplan los estatutos de los partidos políticos coaligados. Porque cada estatuto de cada partido te va a decir cuál es el órgano competente para aprobar la coalición. Alguien podría decir acríticamente, pues se entiende, es el Consejo Nacional. No, no en todos los casos, no en todos los casos. Entonces, hay que estudiarlo. Entonces, técnicamente es muy complejo estudiar un convenio de coalición. Es una de las razones por las cuales, lo que yo les platicaba hace rato, especializábamos a nuestro personal. Entonces llegaba un convenio de coalición PAN, PRI, PRD. Entonces le decía a la compañera Alma, que era la del PRI, a ver, estudiarlo. A la compañera María, que la especializamos en el PRD, estudiarlo. Y al compañero Martín Cruz, que lo habíamos pedido que se especializara en el PAN, pues a estudiarlo. Entonces se estudiaba, pero cada quien estudiaba, digamos, la parte que tiene que ver con los estatutos de su partido. Y entonces después a dar vistas. A mí jamás me ha tocado ver un convenio de coalición que se apruebe a la primera. O sea, que vaya bien a la primera. Nunca me ha tocado verlo. Eso no quiere decir que no haya. Puede ser que haya. Digo que en mi corta experiencia, digo corta porque, bueno, ando en electorales del 91, pero al final de cuentas mi experiencia es la de una sola persona, ¿no? Jamás me ha tocado ver un convenio de coalición que pase a la primera. Entonces tienes que dar vistas. Y luego ni el propio partido tiene claros los órganos, porque hay partidos que tienen muchos órganos intermedios. Y después el tiempo para dar vistas, porque, por ejemplo, si se tiene que reponer un acuerdo que se debe tomar en una asamblea, ¿cuál es, por ejemplo, en una reunión, no sé, del Consejo Político Estatal de un partido político? Bueno, tú tienes que ver en los estatutos para dar una vista que se pueda cumplir, porque las vistas tienen que tener un plazo para que se pueda cumplir. Tú tienes que ver con cuántos días se convoca. Y eso es atendiendo los estatutos del partido. Hay partidos que te dicen con 3 días, hay partidos que te dicen con 10, por poner ejemplos. Entonces, tú no puedes acríticamente, pues dale 48 horas. No, porque ya hay criterio que dice que las vistas deben darse de manera que se pueda cumplir, no simplemente como una formalidad dentro del procedimiento. Bueno, entonces, en este caso concreto, era un convenio entre 3 partidos que se los habíamos rebotado como 3 veces, porque con errores y con fallas. Era el último día. Y llega como a las 11 de la mañana el presidente del partido, ahí a la oficialía de partes. Ya, por fin, aquí traigo el documento. Hasta eso estaban de buena actitud, o sea, entendían que pues no era cosa nuestra, sino que pues, no lo estaban haciendo bien. Le dice el oficial de partes, porque tenían que hacer esto, hacer la revisión, le dice, aquí está la copia certificada, y el oficial de partes le dice, no es certificada, licenciado, es simple. Es simple. Se lo tienes que decir porque si ustedes han hecho funciones de oficial de partes, saben que tú tienes que registrar el documento, ¿no? El tipo de documento que estás recibiendo. Entonces, si te pueden decir que es copia certificada por San Pedro, pero si es copia simple, pues tú asientes copia simple, ¿no? Se le iban los colores, porque tenía que ser certificada. La vista era certificada. ¿Y ahora qué hago? Pues lánzate de regreso a Ciudad de México y ojalá, y rapidito, papá, porque traes el tiempo encima, porque es un vencimiento. Como tiro a la Ciudad de México, ida y vuelta, de nueva cuenta. Yo supongo, digo, ya esto ya no me lo supe, ¿no? Yo no iba ahí en el carro, que pues ha de haber ido hablando por teléfono, oiga, con el notario, que cobra tanto si es urgente lo que cobre, nos vamos a quedar sin coalición. Y alcanzó a regresar en tiempo, como 1 hora antes del vencimiento lo entregó. Perdón, pero, a ver, es que eso tiene que ver, insisto, con los estatutos de los partidos políticos, punto, se acabó. O sea, sí con la reglamentación legal, pero con los estatutos de los partidos. Por eso yo diseñé, tampoco estoy diciendo que así tenga que ser en sus lugares, solamente se lo estoy compartiendo, el formato del acuerdo de coalición. Entonces, el formato del acuerdo de coalición era un formato en el cual poníamos una primera tabla con todos los requisitos legales, todos los requisitos que se tenían que cumplir conforme a la ley y conforme sentencia del tribunal. ¿Y cuál era la fuente de cada uno de ellos? ¿Cómo se debía de cumplir? ¿Con qué documento estaban cumpliendo cada partido? ¿Y de dónde emanaba dicho documento? Después, una tabla por cada partido atendiendo a las competencias de los órganos y de los documentos que debían expedir, de manera que pudieran interrelacionarse, que fueran muy claros. Porque una cosa les voy a decir, cualquier convenio de coalición te lo van a impugnar. O sea, eso es darlo por hecho.
O sea, es imposible que no te lo impugnen. O sea, si lo niegas, porque lo negaste y se te van a ir con todo. Entonces tienes que tenerlo jurídicamente muy sólido, muy firme. Porque qué pena que te echen abajo esa determinación. Y porque los partidos de enfrente legítimamente te van a decir que lo aprobaste mal. No, es que les faltó pedir la copia 15-B, inciso C. Entonces, tiene que ser, todos los actos de una autoridad y de una autoridad electoral tienen que ser muy sólidos, pero un convenio de, una aprobación o rechazo de un convenio de coalición tiene que ser literalmente blindado. Ese sí, a prueba de balas, ni faltas ni errores ortográficos, porque ahí sí, bueno, pues se pone muy complicada la cosa. Y obviamente te da lugar a este tipo de impugnaciones. No podría ser de otra manera. Bueno, voy a regresar aquí a la lámina. Como ven, voy a estar un poquito rebotando con ustedes, ¿no? El derecho a ser votado o votada y el derecho al registro. Aquí nos sucede también, por ejemplo, con las candidaturas independientes. Con las candidaturas independientes. Nueva cuenta, voy a dejar de compartir. A ver, con las candidaturas independientes, los temas han ido cambiando. En las elecciones, digamos, 2012, cuando se aplicaron por primera vez, 2014, 2015, cuando ya casi en todo el país, el tema que planteaban las candidaturas independientes en los JDCs, era que consideraban que los porcentajes de firmas o de apoyos que se les solicitaban eran excesivos. Y entonces, por ejemplo, en aquella época era muy común que en un JDC, un aspirante o una aspirante a candidato independiente te decía que no te debían pedir ninguna firma, que eso era inconstitucional, que bastaba con la firma el que quería ser candidato y ya. Porque la Constitución decía que es un, artículo 35, que es un derecho de la ciudadanía el presentarse como candidaturas independientes. Digamos que ese era el tema. ¿Qué fue lo que empezó a decir el Tribunal Electoral muy rápidamente? Que no, que la propia Constitución dice, sí, o sea, la ciudadanía tiene derecho a ser registrada como candidata o candidato independiente cumpliendo los requisitos de ley. Que desde luego no cualquier porcentaje era válido, o sea, pedirte el apoyo del 20% de la lista nominal de electores, pues era excesivo, pero que no se podía nada más por tu linda cara o porque tenías muchos likes en tus publicaciones de Facebook, ya por ese simple hecho, adquirir la calidad de candidatura independiente. Ese era el tema. Después, en las elecciones posteriores, empezaron a surgir otros temas que se planteaban en JDCs por las personas aspirantes a candidatas independientes y a candidatos. Por ejemplo, el tema de que se les obligara a tener una asociación civil. Ya ven que cada candidato o candidata independiente tiene que tener el respaldo de algún tipo de asociación, de alguna asociación civil que se constituya para efectos de fiscalización. Entonces empezaron a decir, es que eso es gravoso, eso limita el ejercicio del derecho, porque me obligan a pagarle a un notario o una notaria, con lo que cobran los señores notarios, las señoras notarias, con todo respeto, me obligan a eso, me obligan a abrir una cuenta en un banco. Todo eso son actos que a mí como ciudadano que quiero contender como candidato independiente, son actos excesivos, que lo que hacen es limitarme el ejercicio del derecho. O sea, me pides firmas, me pides que constituya una asociación, me pides que abra cuentas. Quiero platicarles ahí también un poco la experiencia. A ver, en un principio era muy extraño para los bancos y para los notarios, y la verdad es que no sabían qué hacer. Por ejemplo, llegaban a los bancos con los gerentes, con las gerentes, a pretender abrir una cuenta para una asociación de una candidatura, y los gerentes, las gerentes no sabían, como que se espantaban. Pues déjenme, pregunten a las oficinas centrales. Y luego las oficinas centrales tampoco sabían. Llegaban con los notarios, oigan, esto que me hago una asociación civil, sí, le hago una genérica, no se preocupen, no, es que no puede ser genérica. O sea, no es como las comercializadoras, ¿no? Asociaciones civiles, objeto social, el que determinen los socios, no. O sea, tiene que ser muy específico para cumplir con la ley. Entonces los notarios o las notarias no sabían o las hacían mal. Y eso empezó a generar muchos problemas, insisto, hablo desde la experiencia de haber estado en un OPLE. Por eso lo que hicimos en 2018, me tocó un poco ahí encabezar el esfuerzo, fue con tiempo de antelación, sentarnos con la Asociación de Banqueros. A ver, les van a venir a pedir abrir cuentas para esto. Se pide por esto, estas son las razones, el INE hace esto, esta es la información, para que supieran. Bueno. Y sentarse con los notarios.
Y los notarios de plano, a veces te decían, oye, ¿no tendrás un machote? Sí, de plano, ¿no? Pues, digo, ya, que andamos en esas. Y la verdad es que había uno, el INE hizo un machote. Entonces se les pasaba, a ver, aquí está el machote. Incluso se consiguió hasta descuentos, hasta descuentos. Ahora, obviamente, cuando llegaba un ciudadano al instituto que quería conocer los requisitos y los trámites para candidato independiente, pues se le decía, mire, vaya al colegio de notarios. Si usted tiene un notario de confianza o notaria, pues con quien usted quiera, ¿no? Pero puede ir al colegio de notarios y le van a decir quién le puede hacer descuentos. Obviamente nosotros no le decíamos, vaya con tal notario que le va a hacer descuento, que iba a parecer que nosotros nos llevamos una mochada. No, a ver, o sea, usted vaya con quien quiera, pero puede ir al colegio de notarios, puede hablar de este número y le pueden decir quién hace descuento. Y entonces en esa segunda tanda de candidaturas independientes, eso ya fluyó mucho mejor, porque los bancos ya sabían, porque los notarios ya sabían y tenían hasta el formato. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que los notarios usaban el formato. Los notarios, las notarios usaban el formato. Y era un formato diseñado por el INE para efecto de cumplir, pues, con todos los elementos necesarios para la cuestión de la fiscalización. La verdad es que fluyó bastante bien. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tuvimos aspirantes a candidatos independientes que abrían la cuenta en Banejército. Se me hacía curioso, ¿no? Banjército. Pero bueno, pues ahora sí que, pues donde te abrían la cuenta, o sea, tampoco es que uno dijera en cuál. Hicimos algunas otras cosas con los independientes en aquella ocasión. Por ejemplo, empezamos a hacer, a ver, a la autoridad electoral le interesa difundir los derechos político-electorales y le interesa que las autoridades y los ciudadanos los ejerzan y los respeten de manera correcta. Entonces empezamos a hacer pláticas. Cuando venía ya, iba a empezar el proceso electoral, íbamos a sacar la convocatoria de candidaturas independientes. Pláticas para personas interesadas en ser candidaturas independientes, no más interesadas. Entonces empezamos a hacer pláticas en distintas partes del estado. Porque si las haces solo en la capital, pues hay gente que no puede ir, ¿no? O sea, si alguien de aquí está en Sonora, pues imagínese, ¿no? O los compañeros de Veracruz, tan largo que es ese estado, pues imagínense. Entonces, en las distintas regiones se hacían pláticas. A ver, abiertas al público. Mire, para ser candidato independiente, esto y esto y esto y esto requisitos. Órale. Cuando vino el momento de que la ciudadanía se manifestara, presentar escritos formales diciendo quién quería ser candidato y candidata independiente, bueno, pues ya había ahí una primera capacitación. Y a estos que hicieron estas manifestaciones, o sea, que ya se registraron como aspirantes, pues también les empezamos a dar capacitación. Y les decíamos, tráigase a su gente, tráigase a su gente. Su compadre, ¿quién es su abogado? No, pues el compadre, tráigase al compadre. ¿Quién le va a ver la parte fiscal? No, pues mi hijo que está estudiando conta, tráigaselo. O sea, usted tráigase a su gente. ¿Quién le va a ayudar con las firmas? Entonces, les dábamos capacitación específica atendiendo las etapas de las condiciones. Y además toda la información les notificábamos y les notificábamos y les notificábamos. Y en eso fui muy estricto. A ver, todo hay que notificar. A ver, la capacitación debe ser la misma para todos. Para que no nos digan, no, es que a mí me dijo esta cosa y a fulano le dijo la otra. No, no, no. A ver, pareja. O sea, nada de que, a ver, denme una capacitación a mí y a mi gente. No, mire, hay tales y tales días, ustedes vengan el día que quieran. Para que todos escuchen lo mismo. ¿Sí voy siendo claro? Para que no haya de que se quiso favorecer a alguien porque se les dio información distinta. No, la misma capacitación. Recuerdo el caso de un aspirante independiente que algún requisito no cumplió, que estaba en el escrito del JRC, estaba muy enojado porque decía que lo habíamos llenado de papeles. Yo, pues es que teníamos que notificarte, porque tú tenías derecho a conocer las decisiones que se iban tomando, la información que se solicitaba, y para que tú pudieras en su momento impugnarla en tiempo. Pero también como autoridad te proteges. A ver, perdón. Yo le dije a la compañera María de Jesús Pérez, que quiere ser candidata independiente, yo le dije en tal fecha, tal cosa, y le requerí esto, y aquí está firmado y recibido. Perdón. O sea, yo sí estoy cumpliendo. Le estoy informando y le estoy diciendo. Las sesiones de capacitación, por ejemplo, se grababan. Hicimos un micrositio y entonces ahí estaban. Es que en tal sesión dijeron esto. A ver, vamos a ver el video. No, perdón, lo que se dijo fue lo contrario. Mira, ahí está el video. Claro, la mayor parte de la gente no hay complicaciones, ¿no? Pero pues sí hay personas que por distintas razones pues entienden distinto. Entonces, lo mejor es esta claridad.
Pero la etapa de candidaturas independientes, de registro de aspirantes y de candidaturas independientes, es una etapa en la que los órganos electorales reciben muchos JDCs. Justamente por eso, o sea, ciudadano que le niegas el registro, interpone un JDC. Interpone un JDC. Los típicos casos, ¿no? No cumplieron con el número de firmas. Me acuerdo un aspirante a diputado local, incumplió con las firmas por poquito, casi llega, impugna. O sea, iba la impugnación, y mientras estaba la impugnación nos llega una notificación del INE que por ningún motivo se le podía dar el registro, porque no había presentado absolutamente nada de información para la fiscalización. Nada es nada. O sea, ni cuál era la cuenta. O sea, obviamente, si no había cuenta registrada, pues menos el registro de los ingresos y los egresos, ¿no? Y ya después que pasó todo esto, de alguna ocasión fue a platicar gente que había sido el equipo del aspirante, y me decía, mire, abogado, lo que pasa es que nos confiamos. Juntamos a fulanito de tal que dijo que nos iba a apoyar y que era el contador, y nos dijo que él iba a ver todo, y la verdad es que no vio nada, y luego ni lo encontrábamos. Pues esa ya no es, perdón, con todo respeto, ya no es responsabilidad del órgano electoral, es responsabilidad de quien aspira a una candidatura independiente. Entonces, bueno, pues es un momento en el que se presentan muchos JDCs. Por eso allí, por ejemplo, los órganos electorales deben ser muy cuidadosos en el dictado de las resoluciones que niegan el registro. Deben ser muy cuidadosos también en diseñar procedimientos en acuerdo o concordes con el INE para efecto de la verificación de las firmas, de que realicen las verificaciones de las firmas. Y donde siempre se respete el derecho a la audiencia, siempre esté abierto el derecho de audiencia. Ahí, por ejemplo, una cosa que es muy importante que los aspirantes a candidaturas independientes sepan es cómo funciona la aplicación. Ya ven que en la mayor parte de los estados ya también se usa la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace el registro? ¿Cómo se realizan las verificaciones? Eso es muy importante porque si no te lo van a echar encima. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo escuchaba la queja? No, pues es que la aplicación no funciona, porque capturo y no lo guardo, luego no lo manda. Y yo, a ver, perdón, ¿qué teléfono tienes? No, pues tengo un Alcatel Lamparita. No, pues es que ese no. Se necesitan teléfonos de cierta gama y de cierta actualidad. Les voy a poner un ejemplo. Durante muchos años yo tenía mi iPhone, creo que era el 4S. ¿Por qué? Porque yo, no por rico, perdón, es que yo se lo regalaba a otra persona y cuando se lo cambiaba me quedaba con el anterior. Como mi abuelito cuando le cambiaba el carro a mi abuelita, él se quedaba con el viejito. Pues yo hacía eso con los teléfonos. Y me duró muchos años, muchos años. Pero ya aquí en la escuela judicial, que pues hay que manejar ciertos programas y demás, y que luego es muy práctico, no es un teléfono, ya no me soportaba las aplicaciones. Pues entonces, ¿qué hice? Pues, y no es comercial, pues me metí a Amazon, que ya ven que venden unos remanufacturados, y pues me compré uno un poquito más para acá remanufacturado, ¿no? Que tampoco iba a gastar lo que cuestan esas madres nuevas, ¿no? Ni loco. Bueno, es posición personal, no le estoy echando a nadie. Entonces, sucede un poco igual con esto, o sea, necesitas un teléfono con ciertas características. La otra, es que no me capta bien la fotografía de la credencial. Oye, ¿y tu cámara cómo está? Ah, pues es que está rota. Eso no es problema en la aplicación. O por ejemplo, es que no me guarda la información. Oye, ¿y tienes espacio? ¿Tu teléfono tiene espacio? No, pues es que no tiene. Bueno, perdón, entonces no es un problema de la aplicación, es un problema de tu teléfono. Ahora, ustedes me dirán, y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que entonces esto impone una carga porque las personas que quieren participar apoyando a las candidaturas independientes deben de gastar o tener cierto tipo de teléfonos. Estoy de acuerdo. Por eso yo en lo personal, y es postura absolutamente personal, así tómenla, por favor. Yo creo que se debe permitir los respaldos en papel. Entiendo la complejidad para la revisión, pero atendiendo a las circunstancias económicas de nuestro país, me parece que es una carga excesiva el exigir que se tengan teléfonos de cierta gama o de cierta antigüedad. Pero es una postura absolutamente personal, y así tómela. Si no van a decir, ya dijo Vado, que bueno, pues sí, pero lo dije a título exclusivamente personal, porque incluso hasta cuando lo discutimos en el consejo, cuando yo era consejero, perdí la discusión. O sea, unas se ganan, otras se pierden. Bueno, pero todo eso es importante que se sepa y como autoridad es importante que tú lo documentes.
porque si no, te van a pedir reponer cosas que a lo mejor habías hecho bien, pero que no documentaste. Entonces, hay que documentar, hay que documentar, hay que documentar. Dejar constancia. A ver, cuando yo digo documentar, no digo necesariamente el papel, sino van a decir, este hombre es muy poco ecológico. Dependiendo tu ley o tu reglamentación, puede ser que sea en papel o puede ser que sean, por ejemplo, notificaciones electrónicas. O sea, lo que estoy diciendo es que tienes que dejar un antecedente de todo lo que hiciste. Porque cuando rindas tu informe en el JDC, pues lo tienes que anexar. Y ahí es con lo que te vas a defender. En realidad es con lo que te vas a defender. Muy bien. El JDC también es procedente respecto de situaciones que impliquen limitaciones al ejercicio del encargo. Ahí también es procedente el JDC. Las clásicas, ¿no? No le quieren pagar al regidor, no convocan a la síndica a sesiones. Ayer me platicaban un caso, yo la verdad es que no lo creía, pero le tengo confianza a quien me lo platicó. Y bueno, a ver si ustedes me confirman que esto a veces sucede. Me platicaba el caso de una síndica en un estado, un municipio de algún estado, que de plano no la convocaban, se peleó con el presidente municipal porque no le quiso autorizar una serie de gastos y demás. Bueno, entonces, no solamente ya no la convocaban, sino que no la dejaban entrar a las sesiones de cabildo. O sea, ya de plano de no dejarla entrar, ¿eh? O sea, ya no la convocaban, pero si por casualidad llegaba, porque se había enterado, porque andaba por ahí, no la dejaban entrar. Pero además, este ayuntamiento no presentó cuenta pública. Que hubo 2 años que no presentó cuenta pública. Cuando me dijo eso, yo me quedé, pero ¿cómo es posible que una... O sea, yo entiendo que la presenten chueca, eso lo entiendo. Y entonces la presentaban mal. No presentaron. ¿Cómo que no presentaron cuenta pública? Sí, no presentaron cuenta pública. Obviamente el presidente municipal está en el bote, ¿no? Y la síndica, ¿cómo se salvó? Pues se salvó diciendo, güey, es que ni me convocaban, ni me dejaban entrar. ¿Ustedes habían escuchado eso? Ayuntamientos o dependencias que no presentaran cuenta pública. Yo la verdad es que, y miren, porque podrán decir, sí, pues es que usted vive en la Ciudad de México. No, pero acabo de llegar a la Ciudad de México. O sea, viví 40 años en provincia. O sea, pero que no presentar cuenta pública. Juan Ignacio, adelante, porque vi que tú dices que sí conoces. Sí, yo sí conozco. No durante tanto tiempo, no durante tanto tiempo, pero sí por lo menos 2 trimestres, sí se ha dado el caso, y yo he visto y conozco situaciones donde se han peleado síndico y presidente en ese entonces, incluso se han dirimido sus controversias en vía de amparo, ¿eh? O sea, sí conozco esa situación, se ha dado así, ¿eh? Pero sí es algo recurrente. Normalmente digo, y eso lo digo también a título personal, o sea, por lo menos hace 10 años, el problema era en el sentido de, ¿qué me das? ¿Qué te doy? No, o sea, okay, yo síndico quiero que tú, presidente, quieres que yo te apoye como síndico, pero pues dame chance, ¿no? De meter a mi personal, ¿no? No hay, y entonces ahí empiezan los conflictos. Ahí generalmente eso es lo que la experiencia me dicta que empieza de esa manera, entonces, y luego que van escalando a manera de que pues simulan incluso las convocatorias. Me ha tocado ver eso en situación de simular las convocatorias a la sesión de cabildo. Oye, es que no me convocan. No, mira, aquí está la convocatoria. Tú no viniste. Pero son situaciones que se han dado de simulación, ¿eh? Pero sí lo he visto. Perfecto, Juan Ignacio, muchas gracias. Pues estos son otro tipo de situaciones que ya con mucha asiduidad se tramitan en un JDC, sobre todo de los ayuntamientos. A ver, pensemos en algo. Porcentualmente, los lugares donde más se dan problemas de violencia política de género hacia funcionarias electas es en los ayuntamientos. Entonces, normalmente lo que te encuentras allí es cruzados, procedimientos sancionadores y JDCs. Normalmente eso es lo que te encuentras. Sobre todo por eso, por cuestiones de no permitirles adecuadamente el ejercicio del encargo. Eso es algo muy, muy común. Y pasan muchas cosas, ¿no? O sea, desde aquel famoso caso de Guerrero, de la que le llamaban la regiduría de ornato, ¿no? Que evidentemente tenía una connotación. Recuerdo otros casos, recuerdo un caso particular de un estado, de un municipio de un estado, donde el tema, la regidora se dolía en el JDC de que no le daban los elementos necesarios para desempeñar su función. Específicamente que ella decía, no tengo oficina, no tengo computadora, no tengo secretaria, no tengo nada. Y el ayuntamiento lo que decía, muy interesante, decía, sí es cierto, no tiene oficina, no tiene asignada una computadora, ni tiene asignada una secretaria. Pero lo que pasa es que no tenemos, era un municipio chiquito,
No tenemos. Entonces, la secretaria que atiende al presidente municipal atiende a los regidores. Y lo que hacemos es que les tenemos una especie de salón allí, y llega a ver hasta las fotos, y ahí hay unas computadoras. Entonces, pues, o sea, es cierto, la regidora no tiene eso, pero es que no lo tiene nadie. O sea, no hay un trato diferenciado, es lo que quiero decir. O sea, no es que a ella se le estuviera tratando de manera inadecuada o injusta. Es que por las circunstancias económicas del gobierno municipal, nadie tenía eso. Entonces, ahí no era una situación específica hacia ella, pero hay otros casos donde obviamente sí lo que nos encontrábamos era, o lo que uno se puede encontrar, es un auténtico impedimento del ejercicio de las funciones. Entonces, los casos clásicos siguen siendo, tristemente, uno, el no pagar las dietas, no pagarlas, o pagarlas tarde. Una, dos, el no convocar a las sesiones. Tres, el sí dejarlas participar, pero no asentar sus intervenciones. Esa también es otra típica que sucede y que tiene que ver justamente con el ejercicio del encargo. Claro, aquí hay que apreciar también la legislación municipal pertinente. Hay legislaciones donde lo que te piden es llevar un acta, que es un acta estenográfica, o sea, lo que dicen como lo dicen y anotarlo tal y como está. Hay otras que te permiten llevar una minuta, propiamente una minuta. Una minuta, ustedes lo saben, no es una transcripción literal, sino es un resumen de las ideas. Pero aun cuando es minuta, uno puede decir en la sesión, a ver, de ese órgano colegiado, a ver, solicito que esto se anote literal. Pues hay que anotarlo literal, ¿no? Entonces son los casos típicos que vemos que se suelen presentar en estos JDCs por impedimentos en el ejercicio del encargo. En el caso de los salarios, ¿no? Es típica esa de que, pues no le hemos pagado porque, pues, los municipios somos pobres, por eso no le hemos pagado. Ok, y a los demás regidores sí les has pagado. Ah, sí, es que para los otros sí hubo. O sea, para los otros sí hubo y para ella no hubo. ¿O cómo? ¿Me fijan? Se empiezan a enredar. Como son cosas que no pueden justificar, se empiezan a enredar, se empiezan a enredar. Adelante, Carla, te escuchamos. Ay, Gracias, doctor. Es que ahorita que estaba refiriendo eso del ejercicio del cargo, me acordé aquí en Michoacán, bueno, Michoacán luego tiene sus casos raros. Un ayuntamiento, se puede decir que el presidente municipal iba a rendir su informe de labores ante el ahora sí que el ayuntamiento, pero en una sesión previa, el ayuntamiento con otros regidores determinaron que a ciertos regidores no se les iba a permitir el uso de la voz. Ahora sí que ya estaban emitiendo el acuerdo desde ese momento previo al informe de que no, aunque quisieran intervenir, no se les iba a dar el uso de la voz, ¿no? Entonces, como esa parte desde antes, ya desgraciadamente pasa mucho en los ayuntamientos, que también por la cuestión de partidistas y todo, ellos mismos se bloquean. Entonces, y ver que hasta en la acta venía sentado de que no se iba a permitir esa parte de participar o ejercer, porque se supone que el informe es lo que él está rindiendo, lo que hizo, ¿no? Entonces también ellos como representantes regidores tienen la facultad de cuestionar esas situaciones, ¿no? Entonces sí es muy interesante esa parte. También teníamos en otro municipio, ese fue creo que en Irimbo, en Paracho, un regidor cada ratito presentaba JDC porque no se le convocaba a sesión de manera adecuada, porque ahora sí que también hasta eso hay tiempos, procedimientos y todo, ¿no? Y hay veces que si lo notificaban 20 minutos después y dejaban el oficio en oficialía de los regidores, decían, es que no me notificaron directamente, ¿no? O no me han dado la información. Entonces sí hay regidores que son muy activos y que hasta luego ya en el tribunal lo soñaban, ¿no? Decían, otra vez él. Entonces hay veces que es parte de, en ocasiones, algunos sí ejercen ese derecho y hay otros que dejan pasarlo, ¿no? Entonces, eran los comentarios, como usted dice, ¿no? De la experiencia vivida y lo que uno puede comentar. Entonces, sería cuánto, doctor. Gracias, Carla. Y es muy interesante lo que tú comentas y me hizo recordar otros asuntos y qué bueno que los puntualizas. El tema de información. A ver, para que un regidor o un regidor, regidora, síndico, síndica ejerza sus funciones, necesita tener información del ayuntamiento. Ahora, esa información la solicitan en virtud de ser regidor o ser síndica, no como ciudadanas o ciudadanos. Entonces, también pasa, y me ha tocado ver, asuntos donde al regidor o a la síndica incómoda no les dan la información y les dicen, pídala por acceso a la información. Y pues se la pasan toda emborronada, ¿no? No. A ver, no.
No, no es una ciudadana o un ciudadano ejerciendo su derecho al acceso a la información. Es un funcionario público de rango superior que te está pidiendo información que tú se la tienes que dar. Pero es que, no, pero es que mis polainas forma parte del órgano directivo del ayuntamiento. Se los tienes que dar. Y nada de que por acceso a la información. Lo que estás haciéndole es entorpecer el ejercicio del cargo. Entonces, hay algunos criterios interesantes de sala superior. Por ejemplo, en un caso muy interesante de Veracruz, una regidora mujer e indígena que no había proporcionado domicilio en la sede del tribunal y entonces le habían notificado por estrados. Y lo que determinó en ese caso, y es un criterio a seguir por parte de sala superior, es que cuando se presenten este tipo de situaciones de mujeres que además sean indígenas, se debe de atender a esta circunstancia y a la complejidad propia y por lo tanto realizarles notificaciones personales cuando éstas sean procedentes, aunque no hayan tenido domicilio en la sede del tribunal. O sea, se entendería como un formalismo innecesario el exigirles domicilio en la sede del tribunal. Oiga, pues es que tengo que ir a 5 horas a ir a notificar. Sí, sí, tienes que hacerlo. Es parte del trabajo de notificador. Armando, habías levantado la mano, Armando Gerardo, no sé si quieras comentar algo. Sí, doctor, buenos días. Buen día, adelante. Bueno, continuando con el tema de las convocatorias a los regidores, habría que checar el tipo de la convocatoria. Digo, por lo menos aquí en Puebla, cuando se hace la primera sesión de cabildo, normalmente se calendariza las sesiones ordinarias, ¿no? Y la ley orgánica municipal nos dice que no es necesario notificar las ordinarias porque ya hay una calendarización. Únicamente sería notificar las extraordinarias, que son las que surgen por algún motivo en específico, ¿no? Nada más, digo, continuando con el tema de las convocatorias a los regidores, nada más. Gracias, Armando. Yo tuve la oportunidad de ser director jurídico de un municipio y déjenme decirles que qué chamba tan interesante. O sea, una elección jurídica siempre es muy interesante. Pero trabajar en municipio, no, hombre, es padrísimo. Bueno, es muy complicado porque todos los regidores y todas las síndicas te ven como su empleado directo, ¿no? Entonces hay que cumplirles. Y tú tampoco le puedes generar un problema al presidente o a la presidenta municipal, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando llegué el secretario de gobierno municipal, que era mi superior, me dice, Vado, solo te voy a encargar una cosa. Dígame, licenciado, no quiero que me des problemas. Esa fue la única instrucción que me dio. No quiero que me des problemas. Ah, bueno, pues intentaré no dar problemas, ¿no? Pero la verdad es una chamba interesantísima, porque sobre todo en algunos municipios, por ejemplo, este era un municipio que pues, tiene ciudad y tiene campo, ¿no? Entonces de repente salías de una reunión donde se habían discutido temas de terrenos de millones de pesos para construcciones, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión salgo de una reunión así y me está esperando el señor delegado de la valla, porque resulta que a alguien se le escapó una vaca y anda haciendo destrozos y que qué puede hacer, ¿no? Entonces sales de una reunión así como de ciudad industrializada y llegas a una reunión como de un lugar 100% de campo, ¿no? La verdad es que se me hace interesantísimo. Es como, yo nunca fui CAE, pero sí fui encuestador del INEGI. Entonces esto el tener experiencia en campo también es valiosísimo para quienes andamos en lo electoral. Porque ya sabemos que es que te avienten el perro que muerde. Ya sabemos que es que no te ofrezcan ni una coquita en el rayo del sol. Ya sabemos que es que piensen que vienes de otro lado. Y ya sabemos que es también que te inviten. No, oiga, pásele, joven, no quiere una sopita, lo vea soleado, échese una agüita. El trabajo de campo, para quienes andamos en lo electoral y de repente nos ha tocado tomar decisiones, también me parece que es importante. Es como ser juez, pues es importante haber tenido la experiencia de haber sido actuario o actuaria, ¿no? O sea, pues que no te dejen salir, que tengas que llamar a la patrulla, todo ese tipo de cosas que te ayudan a entender lo que se vive en las calles. Bueno, voy a regresar aquí. Bueno, estos de
Oiga, no sé qué pasó, pero ¿ya me ven? Sí, pero no Puse la... escuchamos nada de lo que dijo cuando estaba la diapositiva. No, me votó, de hecho me votó, a ver, ya es la segunda vez que me causa error. A ver, voy a intentar una tercera vez, y si no se puede, pues ya me lo aviento sin la diapositiva, ¿no? Pero vamos a intentar. Si ven que me trabo o algo, pues ahora sí que ahorita regreso. A ver, uy. No, ¿saben qué? No, va a estarnos dando la... Si me lo permiten, me la aviento sin la diapositiva. Espero ser claro y sistemático. A ver. Cuando nosotros estamos por redactar nuestro JDC, como cualquier demanda, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que la función primordial consiste en convencer a la autoridad judicial que tenemos la razón. Esa es la función primordial. ¿Para qué? Por favor, Elizabeth, las diapositivas de todas las actividades de la escuela, Carla, están ahí en el repositorio. Ya ven que tenemos un repositorio con una dirección donde están todas las diapositivas de y los más diplomados. Ahí están. La verdad es que no me sé la dirección. A lo mejor si los compañeros del área técnica me ayudan a ponerla luego en el chat, pero ahí están todas. Pero decía, estábamos con la demanda. Ok. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es estar consciente que tienes que convencer al tribunal. No es para convencerte a ti, no es para convencer a tu cliente, sino para convencer al tribunal, porque, a ver, ¿quién gana? Gana el que convence. Tiene elementos de convicción. Por lo tanto, la regla que debe regir tu escritura de la demanda de un JDC es la claridad. La claridad. Porque nadie puede ganar un juicio si no se le entiende. Perdón. Nadie puede ganar un juicio si no se le entiende. No sé si les ha pasado, si trabajan en algún tribunal o en algún órgano similar, te llega una demanda, ¿no? Y luego ya hasta conocemos a los abogados y a las abogadas, ¿no? Entonces, ¿de quién es la demanda? No, pues de don fulanito, hijo. A ver, 40 páginas, ya estás. Confusos los hechos, mezclados en el tiempo, mal hechos, inentendibles. ¿De quién es la demanda que entró hace rato? No, pues de la abogada fulanita. Ah, no, pues 2 hojitas al punto. Te le echas rápido y le entiendes. O sea, déjate que sea rápido, le entiendes. Lees la demanda, le entiendes. Entonces, debes buscar claridad. En la demanda del JDC, tú vas a iniciar narrando los hechos. Ahora, ¿qué hechos son los que tienes que narrar en un JDC? Bueno, hay varias reglas a seguir. Primero, deben ser hechos ciertos. La primera regla es que sean hechos ciertos. ¿Qué es un hecho cierto? Un hecho cierto es aquel que acaeció en el tiempo. Algo que efectivamente sucedió. Hay hechos que no son ciertos. O sea, un hecho no cierto es un no hecho. Me van a decir ustedes, doctor, está muy fácil. Les diré que no. Les voy a platicar un asunto. Cuando tú vas a probar el diseño de la documentación y material electoral, por ejemplo, las boletas, porque este caso concreto es de boletas, bueno, te coordinas con el INE, tienes que cumplir con ciertos lineamientos, pero el órgano electoral local, o en su caso el INE, diseña las boletas. Normalmente lo que se hace es que en el INE o en los soples sesiona una comisión, por ejemplo, la Comisión de Organización Electoral, que en algunos casos en proceso electoral se junta con la de capacitación. Sesionan y presentan los modelos. En comisión presentan los modelos, pero solo los presentan para que los partidos, las consejerías, pues formulen los comentarios que les parezcan pertinentes, se regresan al área técnica, se atienden los que se tengan que atender, los otros pues se dan razones de por qué no se atienden y demás. Y entonces se sube, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, se sube a una sesión del Consejo General. Y en esa sesión del Consejo General se aprueban, en su caso, los documentos, el diseño, por ejemplo, de las boletas. En este caso específico, que es un caso que te estoy narrando, en comisión se presentan las boletas, los modelos de boletas. Este es un estado que, en el caso de las boletas a la gubernatura, permite incluir las fotografías de las candidaturas. Entonces, en esa sesión de la comisión, donde se están presentando los formatos de las boletas, o sea, la propuesta de documentación, en este caso específico de las boletas, un partido dice,
me opongo a que aparezca la fotografía porque este señor es candidato a una coalición, va a aparecer en 3 lugares, porque son 3 los partidos coaligados, y aparte había candidatura común, entonces iba a aparecer 4 veces. Me opongo porque va a aparecer 4 veces. ¿Está bien? Entonces, pues se opuso, obviamente en la minuta, pues se asentó que el representante del partido tal se opuso. Ok. Se regresa la documentación al área técnica con distintas observaciones, y obviamente el área técnica dice, perdón, pero tiene que venir las fotos porque así está en la ley. Así está en la ley, y no hay ninguna consideración de inconstitucionalidad. Cuando esto sucede, cuando se circula la minuta, se interponen una serie de juicios, incluyendo JDCs. Es que ya se aprobó, en fecha tal, se aprobó la documentación. ¿Qué contestamos? Ese hecho es falso. Ese hecho no acaeció. ¿Cómo que no? Ahí está el video, está la minuta, están negando. No, a ver, no, señor. Usted está diciendo que se aprobó la boleta. Ni madres. Se presentó, pero no se aprobó, porque el Consejo General no ha sesionado. Entonces, ese hecho era un hecho falso. Era un hecho falso. Ahora ustedes van a decir, ay, doctor, pero se entiende, se confundieron. No, ni madre es que se entiende, no. A ver, esto no es, o sea, la materia electoral es seria. O sea, no es como cuando estabas en la prepa y te reprobaron y ahí ibas con la profesora. Oiga, pues es que yo puse esto, pero quise decir esto otro. No, 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 a ver, aquí no, no, o sea, no. Y menos un partido político. Menos un partido político. Ya en corto andaba bien apenado el representante del partido, porque no era un novato, y se le fue. O sea, impugnó lo que no era, ¿no? Pero bueno, pues a todos se nos va en alguna ocasión. Pero lo que estoy diciendo es que ese es un ejemplo de un hecho falso, de un no hecho. Porque él decía, me voy a inventar la fecha, en el 9 de noviembre el Consejo General aprobó la documentación y material electoral, entre ellos el diseño de boleta. No. El 9 de noviembre se reunió la comisión de organización que conoció el proyecto de boleta, pero no está aprobada. Porque además la comisión es un órgano del Consejo, pero no es el Consejo. Entonces, no, ese no es un hecho. Es un no hecho, porque se está narrando algo falso. ¿Me van siguiendo? Por eso insisto, primero, hechos ciertos. Segundo, hechos que se pueden probar. Cuando tú estás haciendo tu demanda, tú debes estar pensando respecto de cada hecho, ¿esto con qué lo voy a probar? Porque además acuérdate, o bueno, digo acuérdate, pero a lo mejor no lo sabes, entonces te lo comento, que en el JDC es como un juicio sumario o un juicio ejecutivo. Entonces va junto con el ofrecimiento de pruebas. Por lo tanto, tú tienes que estar pensando cada hecho cómo lo vas a probar. ¿Con qué medio de prueba? ¿Con qué probanza? ¿Con qué hecho notorio vas a invocar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un hecho que no puedes probar es la típica, ¿no? En materia ejecutiva mercantil, demandan el pago del cheque. Y contesto y digo, pongo la excepción de pago porque digo que ya pagué. Ok, ¿tiene usted el recibo? No, pues no me dio recibo. ¿Tiene usted testigos? No, pues tampoco tengo testigos. ¿Y cómo lo va a probar? Ah, es que en la confesional, cuando yo le pregunte, va a confesar que ya le pagué. Entonces, no, nadie nunca. No. Entonces, ¿cuál es el medio de prueba? Aquí tú tienes que estar consciente. Yo sé que esto ya lo vieron, lo de las pruebas, porque se ve en la parte, digamos, general. Tú tienes que estar consciente de las peculiaridades del sistema probatorio en materia electoral. Vuelvo al ejemplo que les planteaba ayer de mi excompañero de la carrera. Por ejemplo, el tema de la testimonial. Miren, perdón, pero se los digo porque me ha tocado verlo. No estoy inventándomelo. O sea, ese abogado llegó con testigos, los tenía sentados allá afuera. ¿Por qué? Pues me los tienen que recibir, ¿no? No, papá, a ver, esto no es penal. Esto no es un ministerio público. Aquí el régimen probatorio es otro. O la típica de que no nos llevan con el notario a los testigos. Entonces te presentan hojas y hojas y hojas de narraciones firmadas por los testigos. Obviamente lo admite, o sea, el oficial de partes te lo va a recibir, pero ¿cuál es el valor probatorio? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo lo vas a probar? ¿Cómo vas a manipular las pruebas y cómo tus pruebas van a poder ser convincentes? Les platiqué lo de los videos, ¿no? A ver, no cualquier video. A ver, si tú vas a ofrecer un video, ¿quién lo tomó? ¿Cuándo lo tomó? ¿Dónde lo tomó? No, nada más avientes el video ahí. No, pues un video ahí movido de un celular, ¿no? No, perdón, pero pues eso, adminicularlo. Tú tienes que pensar también en cómo un hecho,
cuando lo estás redactando, cómo un hecho puede ser que lo vayas a acreditar con distintas pruebas, porque no es, a ver, no cada hecho tiene sus propias pruebas. Hay hechos que los vas a probar con más de una prueba o que los vas a adminicular. Por ejemplo, para probar un hecho puede ser que tú vayas a ofrecer notas de prensa, pero a la vez vas a ofrecer la hoja de incidentes de la casilla, pero a la vez vas a ofrecer la bitácora de la policía de ese día. ¿Te digas? Entonces, puede ser que un solo hecho probatorio, que un solo hecho, respecto de ese hecho, ofrezcas 3 pruebas distintas. Eso lo tienes que estar pensando cuando lo estás redactando. Tercero, tú debes redactar los hechos en la medida de lo posible, de forma concreta y concisa. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Y en su caso, ¿quiénes están? Eso es lo que tienes que narrar. ¿Qué tienes que evitar? Los adjetivos. Evita los adjetivos. ¿Se acuerdan? A ver, esto lo hemos visto todos quienes hemos andado en lo jurídico, ¿no? La clásica contestación. Vengo a contestar a la infundada, imprudente, injusta, ilegal, inconstitucional demanda. ¿Ustedes creen que hay un juez o una jueza que diga, ay, aquí en la contestación dijo que la demanda es injusta, inadecuada, inconstitucional? Sí, tiene razón. Obvio no. Nadie nunca. No. En los hechos, tú narras sucesos. No haces juicios de valor. Ese no es el lugar para hacer juicios de valor. Entonces tú dices, el 24 de noviembre el Consejo Municipal de Chingahuapan, Puebla, mediante acuerdo que se anexa, me negó la calidad de candidato independiente. Ese es el hecho. ¿Para qué le pones el 24 de noviembre en una hora desacostumbrada, de forma ilegal, ilícita, inconstitucional, el perverso consejo me negó mi derecho? ¿Para qué? ¿De verdad crees que vas a ganar un juicio por la acumulación de adjetivos? ¿De verdad lo crees? Si tú has sido autoridad, le has dado la razón, si tú has sido juez o jueza, ¿le has dado la razón a alguien por la acumulación de adjetivos? Porque si esto fuera así, la mejor abogada de México sería Adela Micha, que usa muchos adjetivos y muchos sinónimos. No se gana por la acumulación de adjetivos. La acumulación de adjetivos entorpece la narración, complica el entendimiento y la lectura. Y recordemos lo primero que decía, tú tienes que ser claro para poder convencer. Si no se te entiende, si no eres claro, es muy difícil que ganes. A ver, yo sé, ustedes me podrían decir, oiga, doctor, pero pues el español tiene adjetivos. Y yo diré, sí, estoy de acuerdo, y hay gente que los ha manejado brillantísimamente. A ver, lean ustedes una crónica, una narración de don Amado Nervo. Ese hombre era sorprendente. En un párrafo de 3 líneas es capaz de poner 5 adjetivos y todos son perfectos, son precisos, ilustran, dan brillo a la frase. Pero era Amado Nervo. Nosotros no somos Amado Nervo. Era Amado Nervo en el siglo XIX escribiendo literatura. Nosotros no somos Amado Nervo, no estamos en el siglo XIX y no escribimos literatura, escribimos demandas. Entonces, no, en los hechos no van los adjetivos. Es como en el fútbol te enseñan, ¿no? Cortita y al pie, cortita y al pie. Aquí, como jugaba el Barcelona el tiquitaca, ¿no? Cortita y al pie. Aquí es igual, concreto y preciso. Concreto y preciso. ¿Dónde vas a usar los adjetivos? En su momento en las alegaciones. En su momento en las alegaciones. Ok. Las pruebas. Bueno, de las pruebas ya dije que se tienen que ofrecer junto con el escrito y que las pruebas deben ir correctamente. Tú tienes que pensar en la articulación de las pruebas respecto de los hechos e ir guiando al tribunal para que entienda cuál es la relación de una con otra, con absoluta claridad. Respecto del informe de la autoridad, a ver, se recibe la demanda, se elabora el expediente, se hace la publicación para efecto de los terceros interesados y se empieza a elaborar el informe.
Y en el informe, básicamente, lo tenemos que entender como la contestación de la autoridad. A ver, esto es algo que es muy importante que nos lo metemos en la cabeza. El informe no es un mero procedimiento. El informe no es un mero trámite burocrático, no. El informe es tu oportunidad como autoridad de defenderte. Lo tienes que pensar así. Es tu contestación de demanda. Entonces, no es un mero trámite burocrático. No es, ay, tengo mucha chamba, tengo que hacer 20 informes. Bueno, pues sí, sí. Lo electoral es así. Pues, ¿por qué creen que nos quedamos calvos y nos salen canas? Pues porque lo electoral así es. Digo, yo tengo 25 años y vean, ya no tengo cabello. Bueno, entonces, obviamente, tienes que pensar eso, que es la contestación de la autoridad. Tú debes ser leal a las partes y leal hacia el juzgado, hacia el juzgador. Por lo tanto, tu informe debe ser veraz. Tu informe debe ser veraz. No debes andar buscando subterfugios y chicanas y vamos a dar la buena. No, hay que ser veraz. Desde luego, tú debes recordar algo. Un acto de autoridad se debe sostener por sí mismo. Todo acto de autoridad se debe sostener por sí mismo. La negativa del registro como aspirante a candidato independiente se tiene que sostener por la negativa misma, por el acuerdo o resolución que debe estar bien hecha. Porque en el informe tú no puedes, esto lo entendimos, lo aprendimos para el amparo, pero surte efectos también en el JDC, porque en el informe tú no puedes dar la fundamentación o la motivación que le faltaba al acto como tal. Si el acto de la negativa de registro, por poner un ejemplo, o el acto de la negativa de la constancia de residencia, por poner otro ejemplo, está mal fundado, porque, no sé, a la hora de imprimir el documento se les olvidó imprimir el párrafo de la fundamentación. Por poner un ejemplo, si está mal fundado, tú no puedes en el informe decir, ay, mire, se nos olvidó la fundamentación, pero la fundamentación es tal, ¿eh? No, tú ya no puedes corregir en el informe los errores del acto de autoridad que se está impugnando o del acto del partido que se está impugnando. Entonces, el abogado, la abogada que redacta el informe está atado a la buena o mala calidad del acto que tiene que defender. Yo de repente me he encontrado jurídicos que me dicen, no, mire, mi chamba nada más es defender al instituto, representarlo. Cuando yo fui jurídico, yo decía, pero a lo mejor yo estoy mal, ¿eh? Entonces, se los dejo a su criterio. Yo decía, a ver, sí, me toca defenderlo, pero si las cosas las hacen mal, va a ser más difícil defenderlo. Mejor les enseño cómo hacerlas bien, para que cuando el asunto me caiga, pues ya tenga yo para meter las manos, ¿no? Me acuerdo mucho en el caso de cuando estuve en el municipio, el tema de los policías, ¿no? Los despedían mal, no sabían despedirlos. Entonces diseñamos un procedimiento, cierta documentación. Entonces ya cuando los despedían bien, y pues yo ya podía defenderlos, ya no me los reinstalaban. Pero si tú crees que tu función solamente es la defensa y no una función preventiva, bueno, pues ahora sí que cada quien mata pulgas como le parece adecuado. Yo creo que es importante que las áreas jurídicas colaboren de cerca con las áreas resolutoras. Por eso las áreas jurídicas, las autoridades, normalmente tienen dos áreas, ¿no? El área contenciosa y el área corporativa. Porque el área corporativa es preventiva y el área contenciosa es la que realiza la defensa. Y los contenciosos y los cooperativos deben trabajar juntos. Y los contenciosos y los corporativos deben trabajar juntos. Es como en una empresa, el área de marketing y el área de producción deben ir juntos. Porque el área de producción no puede decir, pues voy a producir este año puros carros rojos y ahí a ver cómo los venden los de marketing. No, pues no. Entonces, aquí sucede una cosa similar. Entonces, eso tiene que ver también con clima laboral, pero bueno, eso ya excede los temas que estamos aquí rebotando. Entonces, tú estás atado a eso. En el informe, tú debes de manifestar primero si los hechos son ciertos. Si no son ciertos, como en el caso que les platicaba de las boletas, decirlo. No, perdón, eso no es, eso que está diciendo no es cierto. No es cierto. O corregir aquellos hechos que siendo parcialmente ciertos, no lo sean del todo. Porque a veces sucede. Entonces hay que hacer las correcciones y las precisiones pertinentes. Y tú debes buscar exactamente lo mismo, claridad, concisión, precisión en la expresión, pero no en la cacofonía, pero bueno, me parece que son las palabras que pueden dejar esto más claro.
También es el momento, tú lo sabes, donde puedes hacer valer las causales de improcedencia o que deben dar lugar al sobreseimiento, que es como si dijéramos las excepciones y las defensas. Ahora, esto lo tienes que hacer pensando que debes de probarlo, ya sea con el propio caudal probatorio que ha exhibido el actor o la parte actora, o con el caudal probatorio que tú vas a exhibir. Entonces, no basta la mera invocación, sino que tú tienes que pensar cómo se va a probar. ¿Me van siguiendo? Porque en ocasiones los informes lo único que hacen es, aplica tal causal de improcedencia. ¿Y por qué? No, pues porque aplica. Ok, pero ¿me lo estás probando con algún documento? ¿Hay algún elemento en el expediente? No, pues es que se entiende. No, no se entiende. No, a ver, recuerda una cosa. Tú tienes que darle al juez o a la jueza electoral, al magistrado o a la magistrada electoral, los elementos para entender hechos del pasado que no presenció. Por lo tanto, tú tienes que asumir que no conoce nada del hecho, que no sabe del hecho. Tú se los tienes que narrar de manera precisa, clara y completa. Y tienes que darle los elementos para que, como si hubiera estado allí. Eso es lo que estoy tratando de decir. De igual manera, es una buena idea que en estos informes que tú rindas, seas muy cuidadoso también en el uso de los adjetivos. Primera, porque enfrente tienes un ciudadano o una ciudadana que merece todo tu respeto. Podrás coincidir o no y tienes que defender el acto de autoridad, pero tienes una ciudadana o un ciudadano que, insisto, merece todo tu respeto. Segunda, por la razón que yo decía hace un momento, porque no son necesarios. ¿En dónde hay que utilizar los adjetivos? Cuando construyes los argumentos, por ejemplo, respecto a conceptos de violación, ahí sí usas los adjetivos. Y los usas de manera medida. A ver, recuerda una cosa. Vámonos a regresarnos a nuestras clases de español. Perdón, pero es que es importante. Toda oración debe de tener una estructura. Ustedes se acuerdan, sujeto, verbo y predicado. Juan corrió en el campo. Un adjetivo adiciona algo. Esa adición debe ser relevante. Cuando tú hablas de un adjetivo, por ejemplo, el acuerdo dictado por el Consejo Municipal de Chingahuapan, Puebla, el 24 de noviembre de 2021, en virtud del cual me negó el registro como aspirante a candidato independiente, es inconstitucional, toda la carga de la oración la estás poniendo en el adjetivo. ¿Te fijas? Entonces, tú debes demostrar el adjetivo. Por eso digo, si tú dices, el acuerdo de tal fue dictado con odio hacia mi persona, ¿cómo vas a probar el odio? ¿Cómo vas a probar el odio? Fue dictado por oscuros intereses. ¿Cómo vas a probar los oscuros intereses? ¿Lo puedes probar? Normalmente no. Pero, por ejemplo, cuando tú dices es inconstitucional, cuando tú usas ese adjetivo, tú estás adquiriendo un compromiso frente al tribunal. Y el compromiso que estás adquiriendo es demostrar que es inconstitucional. Y entonces vas a construir tu argumento. A ver, las normas aplicables a los registros son de la Convención y de la Pacto de San José esta, de la Constitución esta, de la Constitución local esta, de la Legipe esta, de la Ley Electoral esta. Estas son las reglas que se deben de aplicar. El acto consistió en negarme el registro por tal situación. Como puede observarse, estoy construyéndolo en forma silogística, será evidente para ustedes. Como puede observarse, no se aplicaron las normas adecuadamente y por tanto el acto de bien inconstitucional. Ya, ese es el esqueleto. Ese es el esqueleto. Perdón, pero son las clases que tomábamos en preparatoria de silogismo, ¿no? De lógica. Alguien hablaba aquí de sofismas, claro. Ahora, a lo mejor alguien aquí me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, pero hay muchas formas de argumentar. Estoy de acuerdo. Ad maior ad minus, argumento sistemático, argumento histórico, argumento teleológico, el argumento que quieras. El analógico, el que quieras utilizar. Ya sabemos que no podemos decir a priori cuál es la forma de argumentar adecuada. Pero si tú construyes en forma silogística, es más fácil de entender. ¿Te vas fijando? ¿Y saben por qué es más fácil de entender? ¿Se han fijado que las sentencias se construyen como silogismos? Bueno, si alguien de aquí es proyectista,
o secretario o secretaria, estoy de cuenta, lo ha sido, sabrá que se les entrena a pensar de forma silogística. ¿Qué pasa si las partes te argumentan de forma silogística? Va a ser más fácil que les entiendas. Ahora, alguien me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, pero es que usted es un conservador. Usted no quiere que innovemos con nuevas formas de construir. Está bien, hazlo. Lo único que yo te diré es que tú a ti, cuando eres el abogado o la abogada de la parte, a ti no te contrataron para hacer el nuevo Kelsen, ¿eh? A ti no te contrataron para hacer la nueva Kelsen, no. A ti te contrataron para ganar un pleito. Ahora, ¿quieres replantear los fundamentos del derecho electoral? Qué bueno, qué padre, y te invitamos a un curso, a que lo des. Pero eso no se hace en el juicio. ¿Sí me van siguiendo? Eso lo haces en una clase, en una conferencia, en un texto, un libro. Pero cuando tú estás en un juicio, tu primera obligación es buscar ganarlo. Tu obligación no es buscar innovar, sino ganar. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bueno, entonces, pues estos son los elementos que yo quisiera platicar con ustedes acerca del JDC. Como habrán visto, esta última parte ya fue mucho más técnica. Espero que así haya sido. Producto sí de lo que dice la ley, pero también un poco pues de la experiencia que tiene uno y pues de los criterios y las situaciones que uno ha visto. Yo quisiera dejarlo aquí, abrir aquí para preguntas y respuestas. Tenemos un buen periodo de tiempo para esto y también para comentarios, de manera que podamos pues aclarar o acercarnos al menos a las dudas que ustedes puedan tener y entablar un diálogo. Entonces, les pediría que fuéramos levantando la manita. Mientras la levantan, ya está la de Mirna. Veo aquí algunos comentarios. Bueno, sí, sofisma, sí, claro. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Sí, claro, ¿no? Y en el silogismo jurídico, la premisa mayor siempre es la premisa normativa. O sea, los textos, las disposiciones jurídicas que deben de regir al acto. La premisa menor es el hecho o el acto que estamos impugnando. Y la conclusión es, aplicando la premisa mayor a la premisa menor, damos cuenta de la inadecuación de la premisa menor respecto a la premisa mayor, es lo que quiero decir. Bueno, más o menos lo que trato aquí de decir. Muy bien, Mirna ha levantado la mano. ¿Alguien más para tener al menos 3 manitas levantadas? Les digo que me siento como los que venden abrigos, venden colchas de tigre, ¿no? Y échale otra, y una más. Ya tenemos 4. Muy bien, bien, ahora sí salió. Mirna, adelante, te escuchamos, Mirna. Sí, doctor. Bueno, al inicio de la clase que mencionó lo del JDC para actos de autoridades, me surgió la duda. Por ejemplo, cuando se llevan a cabo los concursos para designar vocales o consejeros electorales en los soples o en el INE, también se les solicita su constancia de residencia. En caso de que a estas personas también por algún motivo no se les entregue, ¿también se puede presentar un JDC? Sí, y yo lo que sugeriría allí, lo que creo es que tú tienes que vincularlo con lo electoral. Entonces, tu solicitud ante la autoridad, pues hay que precisarlo para que la requieres, para que tú hagas el vínculo con lo electoral. Sí, es que esa era mi duda, porque yo decía, bueno, ¿dónde entra lo político electoral? O sea, pero se tiene que vincular de alguna manera. Entonces. Sí, porque si no, es que esos actos se pueden impugnar también, bueno, digo, depende de la legislación de cada estado, pero en general se pueden impugnar también ante la justicia administrativa, porque visto desde fuera del derecho electoral son actos administrativos, entonces también se podrían impugnar en la justicia administrativa. Ahí también depende un poco de los tiempos, ¿no? Normalmente la justicia administrativa local en muchos estados está muy saturada y tarda en resolver, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta esas cosas. Muchas gracias, Mirna, por tu... Bueno, adelante, te escuchamos. Bueno, es que también tenía otra duda. Cuando hablaba de de las anomalías que a veces ocurren en los ayuntamientos. Por ejemplo, cuando no se le paga el salario a los regidores, síndicos
durante varios meses, pero también a los empleados, y que no se les otorgaron ciertas prestaciones como su aguinaldo o despensas que les dan. Y toda esta parte, durante esa administración no se les proporcionó ni a servidores públicos, ni a los de tránsito, a los de seguridad pública, ni a los regidores. ¿Ahí qué procede? ¿O cómo se puede? Digo, es un problema que escuché de un municipio por ahí y me generaba duda. Gracias, Mirna. Se me corta un poco mi internet, pero entiendo que tú preguntas cuando cuando no se le paga, por ejemplo, no solo a los regidores y síndicos, sino al funcionariado en general, y no se le cumplen sus prestaciones. ¿Esa es tu pregunta? Sí, doctor, exacto. Perfecto. Bueno, a ver, lo que pasa es que cuando hablamos del presidente municipal o la presidenta municipal, de las regidurías y las sindicaturas, bueno, a ver, aquí debo precisar, es que en algunos municipios le llaman sindicaturas a una especie de delegaciones municipales. Entonces, a ver, más precisamente, cuando hablamos de los integrantes del ayuntamiento, excluyendo al secretario o secretaria del ayuntamiento, ellas no son empleados o empleadas del ayuntamiento. Por lo tanto, no son sujetos, no pueden defender sus derechos en la vía laboral burocrática, porque no son empleados, no son empleadas, son la cabeza del ayuntamiento. Ahora, para el resto del funcionariado, o sea, digamos, de secretarios para abajo, o secretarias de los órganos del ayuntamiento para abajo, son empleados, trabajadores, y entonces ahí entran dentro del derecho laboral burocrático y pueden hacer valer sus acciones contra la falta de pago de prestaciones o el no respeto de las prestaciones ante los tribunales de conciliación y arbitraje de cada entidad. Sería la respuesta, Mirna. Muchas gracias. Adelante, Carla Denise Martínez, le escuchamos. Gracias, doctor. Bueno, realmente ahorita que estuvo tocando todo este tema de los juicios ciudadanos es muy interesante, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención fue lo que usted nos compartió, que en ocasiones en la cuestión operativa, en la práctica es cuando más aprendemos. Y la verdad, sí, ahorita que estaba, bueno, hace rato que tocó usted el tema de la cuestión del respaldo ciudadano para las candidaturas independientes, aquí se me vino mucho a la mente porque lo viví y me tocó en ese momento, tanto en el 2015 como en el 2018 vivirlo. Estuve yo primeramente en 2015 en un comité municipal y ya después en el 2018 en un distrital o consejo distrital. Entonces, el 2015, lo que fue el respaldo ciudadano, todo fue en papel. En papel, la gente tenía que ir al comité, al consejo, y uno ahí en sus blocs de hojitas, ahí que los formatos era de llenar datos, todo, firma del ciudadano y todo. Así que ahí mismo se hacía casi el cotejo de si era la persona, ¿no? Y ya en la cuestión de la reforma se hizo una adecuación en el 2018 para que se pudiera ambas partes, tanto recabarlo de manera física como por la aplicación. Entonces podría ser combinado. Y aquí en Michoacán, por las zonas ahora sí que rurales, porque también Michoacán tiene muchas comunidades indígenas y todo eso, hubo el ayuntamiento el municipio de Quiroga, que una candidatura independiente dijo, yo no opto por la aplicación, yo quiero todo recabarlo por papel, ¿no? Entonces, esa es la facultad que también en ocasiones las autoridades administrativas se tienen que ajustar, ¿no? A las adecuaciones de las necesidades particulares, ¿no? Y eso en ocasiones puede conllevar a la cuestión jurisdiccional de los JDC. Y hizo que recordara yo un asunto. El proceso pasado, yo creo que fue algo interesante porque se vivió en un contexto de pandemia y yo creo que a todos se les movieron cuestiones de tiempo y todo eso, pero principalmente yo puedo pensar que a las candidaturas independientes, por los requisitos que se le piden legales, fiscales y todo eso, se les acortaron mucho los tiempos. ¿Por qué? Porque dependencias cerraban, notarías cerraban y todo, ¿no?
y llegó, yo que recuerdo que había llegado un JDC en el tribunal donde un ciudadano que estaba recabando el respaldo ciudadano solicitaba que se ampliara el término que estaba establecido en la ley, ¿no? ¿Para qué? Porque no, por los tiempos no podía recabar todas las firmas que se daban, ¿no? Y él se justificaba, no, es que la pandemia estamos en otro contexto, se tiene que adecuar a las necesidades, ¿no? Entonces, sí, son temas muy interesantes que nos llevan a reflexionar qué es lo que se puede hacer tanto en la cuestión administrativa como en la cuestión jurisdiccional. Y bueno, es que creo que los JDS llevan mucho para analizar en casos concretos que yo creo que nunca acabaríamos, ¿no? Pero como usted bien dice, siempre hay que ver, cumplir con los requisitos, porque si presentamos una demanda que no cumple con, ahora sí que nos echan mucha paja y nada de lo que realmente es sustancial, pues es cuando en ocasiones complica las resoluciones, ¿no? Pero yo creo que también aprovecho para agradecer la oportunidad de sus clases siempre tan acertadas y nos abren mucho el panorama, la verdad. Ahora sí que uno aprende mucho de esto. Yo, la verdad, en ocasiones me limito a participar porque digo, ¿qué digo si el doctor sabe tanto? Pero la verdad sí siempre aprendemos mucho de usted y lo agradezco. Sería cuanto. Gracias, Carla. Pues no es que sepa mucho, lo que pasa es que tengo mucho tiempo metido en esto, insisto. Desde el 91, desde antes de que la mayor parte de ustedes nacieran, pues yo ya andaba aquí en esto porque siempre me ha gustado esta mala vida de lo electoral. Mala vida es un decir, digo, me encanta. En alguna ocasión mi hijo me preguntaba, oye, si pudieras trabajar en lo que te gusta, ¿en qué trabajarías? Y digo, pues tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta mucho. Y pues eso también me permite platicar lo que me ha tocado vivir y de lo que pues otros compañeros y compañeras me han compartido. Porque mira, a ver, cuando tú hablas esto de los partidos políticos y de las cédulas y demás, por ejemplo, para las candidaturas independientes, alguien de ustedes podría decir, sí, pues es muy fácil para el doctor Vado decir que pues, se capturen a mano, pues él no la revisa. No, es que ya me tocó. Yo sé lo que es eso. En 2013, antes de la reforma de 2014, me tocó participar en la revisión de un proceso de constitución de un partido político local antes de las reglas 2014. Entonces, las reglas para constituir partidos políticos locales eran en cada estado. Y aquí se pedía llenado una serie de documentos y de fichas de afiliación. Y teníamos que capturarlas para verificarlas contra el INE. Eran miles. Yo capturé 3,000. Pero yo no fui de los que más capturó. Entonces, sé lo que es eso. O sea, sé lo que es tener una ficha a la que no le entiendes. O sea, sé lo que es tener que estarle leyendo allí y las complejidades de esto. Sé lo que es ver una firma y decir, esta firma se parece mucho a la de hace ratito, ¿no? O sea, desde luego entiendo todas esas complejidades, pero lo que digo es que el reto debe ser para las autoridades y tenemos que encontrar las maneras. Por ejemplo, las verificaciones aleatorias. Esa vez, por ejemplo, nos pasaba una cosa. A ver, tenían que llenar los datos de la ficha, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía que venir el nombre, la firma y la clave del lector. Tomabas la clave del lector, la capturabas y te dabas cuenta que esa persona tenía 115 años. Y nos tocaron varias. Yo capturé varias así, personas de 105 años. Ahora, desde luego, porque alguien de aquí me va a decir, oiga, pues usted ya está hablando de la agenda gerontológica y ahora está diciendo que no participen. No, claro, hay que buscar que las personas adultas mayores participen. Lo único que diré es que parece poco, no es mucho de esperarse que una gente de 115 años vaya a una asamblea con todas las complejidades de ir para la constitución de un partido político. La mayor parte de esos casos, ¿qué eran? Pues ya se imaginarán. Entonces sí, o sea, sé que hay una complejidad allí, la he vivido, pero me parece que justamente debe ser la autoridad la que lo haga. Me acuerdo otro caso de una candidata independiente que se le encontró un alto número, una candidata independiente local, un alto número de falsificaciones, irregularidades en los apoyos. Pues se le fincó una responsabilidad. Se abrió un procedimiento sancionador y se le fincó una responsabilidad. O sea, pues sí, también puede pasar, ¿no? También puede pasar. Muchas gracias por tus comentarios, Carla. Solamente diré que siempre la claridad está en los ojos y en los oídos de quien la recibe y no en la boca de quien la expresa. Antonio, adelante, Antonio. Gracias, doctor. Buenos días a todos y a todos. Doctor, yo tengo una pregunta de ayer que estábamos hablando sobre la procedencia del JDC y se dice que
es para proteger el derecho al voto activo y pasivo. Mi pregunta surge a partir de las personas que tienen la calidad de desaparecidos y mi pregunta es, ¿estas personas pueden ser excluidas del Registro Federal de Electores? Ah, qué buena pregunta. Es un tema en el que jamás había pensado. Qué interesante. A reserva de poderlo estudiar con profundidad, de bote pronto lo que yo diría es que no, porque no están los supuestos para que dejen de estar en el Registro Federal de Electores. Por lo tanto, deben aparecer. O sea, su nombre debe aparecer en la lista nominal y su credencial se considera vigente. Esa sería mi respuesta, digo, un poco de bote pronto. Ajá, es que mi pregunta va en dirección a si llegara a suceder el caso de que un ejemplo hipotético, ¿no? Y abusando un poco de la situación que está pasando ahorita. Por ejemplo, el diputado federal famosísimo Mijis, ahorita se encuentra desaparecido. Parece ser que no lo han localizado. Pero si en un supuesto fueran periodo de elecciones en su estado y él se quisiera reelegir, aparece después se quisiera reelegir y se encuentra con la novedad de que está excluido del registro federal, ¿podría contravenir esa acción de la autoridad administrativa mediante un JDC? Bueno, podría sí. O sea, la respuesta concreta es sí, o la respuesta corta. La respuesta larga es que yo creo que no pueden darlo de baja, porque necesitarían alguna decisión de autoridad que, como están comentando aquí en el chat, pues establezca algunos supuestos para darle de baja. Pero no, o sea, tal y como lo estás narrando, que entiendo es como está sucediendo ahorita con el diputado local de San Luis Potosí, no, o sea, no se le da de baja. Vamos a suponer que se le diera, entonces procede el JDC. Sí, procede el JDC. Muchas gracias, Antonio. Fabiola Gutiérrez Guzmán, adelante, por favor. Gracias, buenos días. Sí, Carla creo que tiene más preciso el dato, yo no soy abogada, pero sí estaba leyendo en la parte civil. Pasa un tiempo una vez que se declara la ausencia para que después se pueda declarar la presunción de muerte, ¿no? Pero no se dan de baja. Y recuerdo muy bien por lo de los 43 en Ayotzinapa. Incluso hubo ahí una molestia porque uno de ellos fue, se le dio una notificación para participar como funcionario y había molestia porque el INE, ¿no? Lo hacía, pero pues el INE lo tiene que hacer porque aparece en la lista nominal, no se ha declarado la muerte como tal. Pero mi pregunta expresa era sobre lo que dijo Mirna de la residencia y vimos en una clase pasada. En el caso específico, y aprovechando de que es de Querétaro, de la destitución de la presidenta, ¿no? Del OPLE en Querétaro, sobre su residencia. Me queda duda, ¿por qué? Bueno, creo que es algo político, ¿no? Porque finalmente, quien que expide una residencia en verdad va a verificar que uno está dando datos certeros y que en realidad vive ahí los años que dijo que se vivía, ¿no? Aquí en el caso, decíamos, en el caso de cuando se expide una constancia de residencia, pues se llevan los testigos, se llevan los recibos y no los dan de buena fe y nunca verifican, ¿no? Pero aquí creo que el caso sí fueron a verificar y se dieron cuenta pues, que no había tal residencia. Pero ¿por qué el INE sí hace este nombramiento? Pero la duda es, ¿a ella qué recurso le queda después de que el tribunal dice pues que no? ¿Ya nada, absolutamente nada? Gracias. Bueno, procesalmente hablando, no me voy a meter en el fondo, sino su pregunta es eminentemente procesal. Bueno, pues se agotó. O sea, a ver, viene una decisión del INE de nombramiento, viene una serie de impugnaciones, ella comparece o tiene la oportunidad de comparecer dentro de estos juicios. Ella no promueve el JRC porque ella no fue agraviada con el nombramiento, sino todo lo contrario. Son los partidos quienes apelan el nombramiento del INE. Como es un nombramiento del Consejo General, quien conoce del asunto en apelación es la Sala Superior, y la Sala Superior decide. Ahora, en el ordenamiento jurídico nacional ya no hay nada para arriba. O sea, la Suprema Corte, por ejemplo, ni en pleno ni en salas puede conocer de las decisiones del Tribunal Electoral. Alguien aquí pone la posibilidad de un juicio ante la Corte Interamericana, pues
posiblemente, pero ya dentro del entramado nacional ya no habría otra cuestión, y las decisiones de sala superior pues se ejecutan de manera inmediata, ¿no? Oigan, se me está acabando la pila, permítame un segundo, déjenme, voy a conectar, permítame tantito. Listo, ya estoy por acá. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. No sé si atendí tu duda, Fabiola. Perfecto, Sí, nos habían explicado, decía, para un grandote, alguien grandote, sé que es a la superior, ya no hay nada más, pero sí me quedaba duda, bueno, ella, ¿qué otra medio de defensa le queda? Porque es como bastante ilógico, ¿no? Esa situación de que pues hasta ahí agotó, pero no hubo, digamos, una defensa por parte de ella, pero sí, igual que Carla, pienso que se puede ir a la parte internacional para defender ahí sus derechos. Gracias. Gracias. Y de hecho, como tercero interesado, pudo comparecer en el juicio ante sala superior. No sé si lo hizo, no conozco el expediente, pero digamos, procesalmente tenía el derecho de hacerlo. Muchas gracias, Fabiola. Juan Ignacio, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Pues yo lo único que quiero comentar es que estuvo bien el contenido del módulo. Me parece que de cara a la próxima reforma electoral habrá que ver cómo quedan los medios de impugnación para ver qué modificaciones, qué adiciones va a tener o qué modificaciones propiamente se pueda tener en respecto del planteamiento del juicio, ¿no? Propiamente. Ayer estaba viendo que ayer se aprobaron, por ejemplo, modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos para que el INE ahora ya no sea intermediario para la devolución de las prerrogativas, sino que sea vía directa partido político tesorería. Entonces creo que eso es lo que vamos a estar viendo en futuros convocatorios del diplomado, ¿no? Eso es lo que quiero comentar al respecto. Muchas gracias, Juan Ignacio. Yo diría algo sobre la reforma electoral, particularmente sobre nuestro tema del diplomado, que es un diplomado en procesal electoral. Y estas ideas que voy a decir no son mías, son de don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ese gran procesalista español que vino a México en la época de la Guerra Civil. Su padre fue presidente de la República Española. Y en un texto que tiene, bueno, fue el fundador del Instituto Mexicano de Derecho Comparado, lo que ahora es Jurídicas de la UNAM, y probablemente el procesalista más importante que han dado por aquí, por estas tierras. En un texto que tiene acerca de reforma a la legislación procesal, él dice que hay que preguntarle también a los tribunales y a quienes litigan. Entonces, yo creo que sería una buena idea si en un intento de reforma electoral o si en la construcción de las iniciativas electorales se le pregunta a los tribunales, y fíjense que estoy hablando en plural, porque no estoy diciendo solamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, sí al tribunal, pero también a los tribunales locales y también al foro, a quienes litigan la materia. Yo creo que sería muy interesante, porque miren, a ver, toda reforma tiene dos elementos. Tiene un elemento estrictamente político y tiene un elemento técnico. El elemento político lo define quien prepara la iniciativa y toda ley es un acto político porque la aprueban órganos políticos. Eso no podemos obviarlo, sería una ingenuidad obviarlo. Pero también hay un elemento técnico. Es el elemento técnico el que yo creo que vale la pena preguntarle a los operadores del sistema y a las operadoras del sistema. A ver, vamos a hablar de derecho procesal electoral. ¿Qué opinan de los juicios electorales? No, pues vamos a unificarlos, que haya uno solo y una versión en línea. ¿Qué opinan de las notificaciones? Oiga, pues es más práctico, sí. Y yo creo que ahí, insisto, es importante que más allá de la intencionalidad política que toda reforma conlleva, que en la parte técnica sí se escuche al foro. Yo creo que sería interesante. También, desde luego, hay que escuchar a las academias, y conste que digo a las academias en plural porque no hay una sola academia, o sea, no todos quienes andamos en lo electoral pensamos siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, valdría la pena, pero sobre todo al foro, me parece que eso sería interesante. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. No siendo así, estamos acabando unos minutitos antes, se los agradezco porque a las 11 empiezo en otro diplomado, otro tema interesantísimo que es propaganda gubernamental.
del que acabo de publicar por ahí un textito. Entonces, les agradezco mucho, les deseo que concluyan muy exitosamente su diplomado. Desde luego me reitero a sus órdenes y les deseo que se mantengan con salud. Muchas gracias y muy buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy Buen día para todos. Gracias. Hasta luego, buen día.